El desastre del Titanic es la tragedia marítima más famosa en la historia. Más de 1.500 personas murieron después de que el transatlántico de lujo gigante chocó contra un iceberg en su viaje inaugural y se hundió en el fondo del océano hace 108 años. Pero los secretos desconcertantes y los escándalos sobre el vapor comenzaron a surgir después del desastre. Vamos a sumergirnos y echar un vistazo a algunos de los hechos más extraños sobre el Titanic. Una predicción que se hunde. Nadie podría haber predicho lo que le sucedería al Titanic el fatídico día del 15 de abril de 1912, excepto que lo hicieron. William Thomas Stead escribió una novela terroríficamente clarividente en la que predice la desaparición del Titanic antes de que nadie pensara siquiera en construirlo. En 1886 escribió el cuento como un superviviente bajo el vapor de correo en el Atlántico Medio. La historia sigue un barco similar a la construcción y el viaje del Titanic, que se hunde en el océano sin suficientes botes salvavidas a bordo para salvar a todos. Pero esa no es la única predicción que sonó cierta. Yendo hasta 1898, E. Morgan Robertson lanzó el inquietante nombre llamado The Wreck of the Titan. La trama es casi idéntica al destino del Titanic, con un gran transatlántico llamado el Titán chocando contra un iceberg en el Atlántico y personas muriendo en el agua congelada debido a un número insuficiente de botes salvavidas. Es una extraña coincidencia de detalles, hasta el mes en que se hundió el barco. Pero para agregar a la coincidencia de todo, William Thomas Stead, autor del primer libro, estaba a bordo del Titanic durante ese viaje inaugural. Lamentablemente fue uno de los muchos que no sobrevivieron. El tamaño importa. No es ningún secreto que el Titanic realmente hizo honor a su nombre. En ese momento era el barco más grande de su tipo nacido en el mar, empequeñeciendo el barco más largo del día en alrededor de 30 metros. En total, el Titanic midió 268.83 metros y 9 pulgadas desde la proa hasta la popa. Tenía 53 metros desde la quilla hasta la parte superior del embudo y tenía un tonelaje de registro bruto de 46,328. Para poner eso en perspectiva, podría transportar fácilmente el volumen de agua de más de 52 piscinas olímpicas en su interior. También requirió 20 caballos solo para mover un ancla de ketting durante su construcción, y el barco necesitaba 2 de ellos. Pero lo realmente fascinante son los 4 famosos embudos del barco. ¿Por qué tan fascinante? Bueno, esta nave solo tenía 3 hornos, lo que significaba que el cuarto embudo era falso. Según los registros, solo se agregó para que el barco se viera aún más impresionante. Remaches de hierro. Por impresionante que pareciera, construir el barco no fue una tarea fácil. Se requirieron más de 3 millones de remaches de hierro durante la construcción, pero hubo muchos problemas relacionados con la escasez de suministro de hierro. Significaba que la empresa a cargo compró alternativas más baratas para cumplir con su horario. Se encontró que los remaches de hierro de baja calidad que utilizaron eran más frágiles y propensos a fracturarse. También se utilizaron remaches de acero, pero solo en el caso central donde se esperaba que las tensiones fueran mayores. La popa y la proa tenían remaches de hierro y fue en la proa donde golpeó el iceberg. Los científicos argumentan que mejores remaches probablemente habrían mantenido a flote el opulento revestimiento durante un poco más de tiempo, potencialmente salvando cientos de vidas. Fuego en la bodega. Nadie está debatiendo que el Titanic chocó contra un iceberg, pero la evidencia actual sugiere que no fue lo único que hundió lo insumergible. En 2017, los investigadores descubrieron una serie de fotos raras en las que se puede ver el barco nuevo con una larga marca negra a lo largo del casco de estribor. Los expertos sospechan que estas eran las marcas de un fuego de carbón que ardía dentro del depósito de combustible del barco. Como los incendios de carbón son extremadamente difíciles de apagar, es probable que el fuego se quemó durante días, alcanzando temperaturas de más de 537.7 grados centígrados. Una investigación adicional reveló testimonios ocultos de que el fuego se había descontrolado después de que los bomberos a bordo no lograran apagar el incendio. Ubicado en la tienda de combustible, no había riesgo de quemar el barco, pero tenía el potencial de causar una explosión eventualmente. A pesar de esto, el temor a una pérdida financiera por parte del propietario del barco significaba que el viaje debía continuar independientemente. Bruce Ismay, director de la empresa propietaria del Titanic, dijo que el propietario del barco le dijo que deberían llegar a Nueva York y descargar a todos sus pasajeros antes de que ocurriera la inevitable explosión. Pero el fuego ardía debajo del búnker número 6, exactamente donde golpeó el iceberg. Sometido a esas temperaturas, el acero puede volverse quebradizo y es posible que la integridad estructural del casco se haya visto comprometida, lo que empeoró el daño de los icebergs. 6 advertencias.
En la noche del 14 de abril, el Titanic recibió no menos de 6 advertencias sobre el hielo marino. A pesar de esto, viajaba cerca de su velocidad máxima de 23 nudos, todo por la presión de llegar al destino a tiempo y preferiblemente antes de que el fuego de carbón provocara una explosión. El testimonio de vigía de Frederick Fleet dijo que su trabajo se hizo difícil esa noche porque el mar estaba en calma. Con muy pocas olas chocando contra los icebergs, era casi imposible verlos en la oscuridad, y debido a una confusión en Southampton, los vigías ni siquiera tenían binoculares. Estaban en total oscuridad, excepto por la luz de las estrellas. A las 11:39 p.m. Fleet vio el iceberg y dio la alarma, y a las 11:40 p.m. tuvo lugar ese fatídico choque. Letalidad del bote salvavidas. Una de las fallas más críticas del viaje predestinado del Titanic fue la falta de botes salvavidas. El Titanic solo transportaba 20 botes salvavidas con una capacidad de 65 personas cada uno. Esto significaba que si se ocuparan todos los asientos, solo el 52% de los 2.435 pasajeros y la tripulación podrían sobrevivir. El pequeño número, que técnicamente estaba por encima del mínimo legal, fue un intento de hacer que el revestimiento se viera más estéticamente agradable y dar confianza a la idea de que era insumergible. En realidad habría necesitado al menos 48 botes salvavidas para salvar a todos a bordo. Ese no fue el único problema. La tripulación apenas había sido entrenada para cargar pasajeros en estos barcos en caso de emergencia. Como resultado, solo 18 de los 20 botes realmente se botaron, y los primeros que lo hicieron estaban lamentablemente mal empaquetados. Solo 28 personas fueron colocadas en el primer bote salvavidas, y la mayoría de los demás estaban llenos a la mitad por una tripulación apenas entrenada. A medida que la situación del barco empeoraba durante los 160 minutos que tardó en hundirse por completo, el pánico realmente se apoderó de él. Sin botes salvavidas utilizables, 30 personas lograron mantenerse con vida en cuclillas en el casco de un bote salvavidas volcado. De aquellos que no tuvieron privilegios de botes salvavidas, solo 9 personas fueron rescatadas del agua y 3 de ellas murieron de hipotermia extrema. En total, 472 asientos a bordo de los botes salvavidas quedaron sin uso y un escaso 31% de los pasajeros y la tripulación sobrevivieron. Los supervivientes. Para quienes estaban a bordo del Titanic cuando se hundió, digamos que fue un día para ser una mujer rica. Los boletos para el Titanic se dividieron en primera, estándar y tercera clase de los pasajeros de primera clase. El 97% de las mujeres sobrevivieron, pero solo el 32% de los hombres de primera clase lo hicieron. En la clase estándar, el 86% de las mujeres sobrevivieron, en comparación con solo el 8% de los hombres. Y en tercera clase sobrevivieron el 49% de las mujeres y solo el 13% de los hombres. Lamentablemente, solo el 50% de todos los niños a bordo se subieron a los botes salvavidas, lo que hace que lo que voy a decirles sea aún peor. El bote salvavidas número 1 era un pequeño bote cúter de madera que en realidad nunca fue pensado como bote salvavidas. Sin embargo, a tener capacidad para 40 personas, se lanzó con solo 12 a bordo, 7 miembros de la tripulación y 5 pasajeros, que ignoraron el llamado del capitán de mujeres y niños primero. Más tarde se supo que los pasajeros a bordo incluían a Sir Cosmo Duff Gordon y Lady Lucy Duff Gordon, terratenientes escoceses que fueron acusados de sobornar a los tripulantes para que no regresaran por las personas en el agua. Lady Duff Gordon estaba preocupada de que los nadadores helados inundaran el bote, y como resultado, muchos de ellos murieron innecesariamente. Resulta que todo el dinero del mundo no puede comprar compasión. SS Californiano. Si más sobrevivientes del resto del naufragio podrían haberse salvado se debate hasta el día de hoy, y por una buena razón. El SS Californian estaba encaramado en las aguas a menos de 32.1 kilómetros del Titanic, en el campo de hielo donde encontró su perdición. Su operador inalámbrico había enviado un mensaje al Titanic para informarles del campo de hielo, pero el gerente de servicios inalámbricos del Titanic, Jack Phillips, respondió con "cállate, cállate, estoy ocupado". 10 minutos después, chocaron contra el iceberg. Los vigilantes a bordo del Californian notaron que algo extraño parecía estar ocurriendo en el barco, que podían ver a la distancia. Al principio habían asumido que simplemente se había detenido como lo habían hecho. Luego a las 2:55 am vieron las bengalas, pero el capitán Lord del Californiano estaba convencido de que eran solo estrellas en ascenso, a pesar de los informes de su oficial. Otro barco, la Carpathia, que estaba a 93.3 kilómetros de distancia, vino corriendo al rescate de los sobrevivientes restantes. Una investigación completa sobre la negativa del californiano a ayudar reveló que el Titanic estaba a la vista del californiano mientras se hundía, pero el capitán Lord se negó a ayudar. Cuando fue interrogado en la corte, el capitán fue esquivo y cambió su testimonio en múltiples ocasiones. Es posible que temiera por la seguridad de su propia tripulación en condiciones tan traicioneras, o que estuviera demasiado
demasiado orgulloso para admitir su cobardía. Sin embargo, la estela del escándalo vio al capitán severamente deshonrado, aunque nunca se formularon cargos en su contra. Sin bajas. Hay algo de periodismo bastante malo en los tiempos modernos, pero ninguno puede competir con los periódicos del 15 de abril de 1912. Con información que no se obtiene tan fácilmente como lo es hoy, los titulares que transmitían noticias sobre el destino del Titanic variaban enormemente. The World informó sobre el Titanic uniéndose en ninguna vida perdida. El titular de Evening Sun decía: todos los pasajeros del Titanic están a salvo, transferidos en botes salvavidas en el mar. Mientras que Asbury Evening Press publicó: el Titanic sobrevivió al accidente del iceberg, aunque gravemente dañado, pasajeros a salvo. ¿Cómo diablos se equivocaron tanto? Hay teorías de que la cantidad de charlas inalámbricas en ese momento hacían que los mensajes se cruzaban e interrumpían. Se hizo una pregunta sobre el estado del barco y recibió la respuesta de: el barco está siendo remolcado de regreso a Halifax y todos a bordo están bien. Pero no se refería al Titanic sino al barco de rescate de Carpathia. Cuando llegaron las noticias reales, los títulos cambiaron rápidamente, aunque los números tardaron unos días en revelar realmente el verdadero alcance de la cifra de muertos. Enfermera con buena suerte. Algunos podrían asociar la terrible suerte con el desastre marítimo más notorio de la historia, pero para Viola Jessop, la suerte estaba de su lado. Jessop abordó el Titanic el 10 de abril de 1912 como azafata. Ella fue una de las pocas afortunadas que logró asegurar un lugar en los botes salvavidas y fue rescatada por Carpathia. Avance rápido hasta el 21 de noviembre de 1916. Poco más de los 2 años después, y Jessop estaba a bordo de uno de los barcos gemelos insumergibles del Titanic, el Britannic, que sufrió una explosión mortal y se hundió. Pero Jessop no tuvo escasez de suerte y sobrevivió a esto también. Ella registró todo esto en sus memorias, pero una cosa que notó fue que también estaba a bordo del tercero de los barcos hermanos insumergibles, The Olympic, en 1911. El viaje desafortunado del que formó parte vio al barco chocar con el buque de guerra británico HMS Hawke. Poco después de salir a Southampton, no hubo víctimas y el barco logró regresar a puerto, pero eso la convierte en la mujer más afortunada del mundo o la más desafortunada. Propaganda. ¿Sabías que la película Titanic era propaganda fascista alemana? No, esa película no. Esa película, el Titanic de 1943, fue una película alemana encargada por el infame ministro de propaganda Joseph Goebbels. La película fue concebida para mostrar la superioridad alemana en la realización cinematográfica, al mismo tiempo que actúa como propaganda, llevando el mensaje de que el capitalismo británico y estadounidense era responsable de todo el desastre. El epílogo de la película dice que la muerte de 1.500 personas sigue sin ser reparada, una condena eterna a la búsqueda interminable de ganancias de Gran Bretaña. Fue la película más cara que se hizo en su época, supuestamente costando $4 millones de marcos Reich en una economía de guerra. En 2020 eso es aproximadamente $180 millones, pero la producción estuvo acosada por problemas, desde piezas de montaje demasiado extravagantes hasta que se informaba al director a la Gestapo, y una vez lanzado, según los informes, empeoró la moral del pueblo alemán y fue prohibido después de una breve presentación teatral. Se podría decir que fue un fracaso titánico. Locura de película. Cuando se trata de tachuelas de bronce, el Titanic fue la joya preciada de su apogeo. Su construcción costó aproximadamente 1.5 millones de libras esterlinas, pero en el dinero actual se ve como $225.630.876, dependiendo de qué lado del Atlántico te encuentres. Pero en 1990 James Cameron estaba listo para igualar esos costos en su tributo al desastre. Para lograr uno de los éxitos de taquilla más exitosos de todos los tiempos, Cameron gastó $200 millones en la película Titanic. Eso es más de $1 millón por minuto de tiempo en pantalla, y ajustado a la inflación, el total estuvo más de cerca a $320 millones. Entonces Cameron gastó más en crear una película sobre el Titanic que el costo de construcción del Titanic original. Pero ¿cómo se las arregla para gastar tanto dinero en una película de drama romántico? Fácil. Se construyó un modelo a gran escala del Titanic desde cero para hacer que las escenas se sintieran aún más reales. Donde el original tomó 14.000 hombres y varios años para construir, el equipo de Cameron logró su tarea en solo 100 días con 500 trabajadores. ¡Qué empresa titánica! ¿Cuál de estos datos no te esperabas? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.